estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a empezar con lo que es la quinta unidad de matemática. El tema con el que vamos a trabajar es matrices. Vamos a empezar viendo brevemente una introducción, viendo la definición de una matriz. Una matriz es un arreglo de números reales organizados en filas que se lo va a representar con la letra M y columnas representadas por la letra N. Antes de pasar a ver matemáticamente lo que es una matriz, vamos a ir recordando lo que es una fila y una columna, que aunque parezcan términos simples, muchas veces los podemos confundir. Bien, una fila es cuando tenemos un elemento al lado de otro. Aquí tenemos unas personas que están una junto a la otra. Una fila está representada por una línea o por varias líneas horizontales, ¿sí? Una fila es cuando hay una persona o un elemento al lado de otra, es decir, están organizadas horizontalmente. Aquí tenemos aquí una fila de personas y aquí tenemos su representación con líneas. Aquí en este caso tenemos ¿cuántas filas? Una, dos y tres filas. Bien, ahora vamos a ver lo que es una columna. Una columna, en cambio, es cuando un elemento está uno tras de otro, formando lo que es una línea vertical. En este caso forman una línea vertical. En este caso tenemos una, dos, tres y cuatro columnas que son líneas verticales. Muchas veces podemos llegar a confundir que cuando vamos al banco o estamos comprando algo, dicen póngase la fila y la fila resulta que es esto de aquí. Bien, pero en matemáticas lo que vamos a trabajar en este campo de matrices, las filas son siempre a nivel horizontal y la columna van a ser a nivel vertical, líneas verticales. A continuación vamos a trabajar con otro ejemplo que es más común para ustedes. En el aula, cuando ustedes están en clases, se sientan de tal manera que tienen filas y columnas. Igual, muchas veces solemos decir, esta es la primera fila, segunda fila y tercera fila. Pero según lo que hemos visto, según los conceptos anteriores, vemos que estamos equivocados, que en realidad las filas son horizontales y las columnas son verticales, como lo tenemos aquí. Bien, entonces en este gráfico tenemos un salón de clases y vamos a analizar cuáles son las filas y cuáles las columnas. La primera fila que tenemos va a ser esta de aquí, ¿no es cierto? Tenemos la primera fila que es a nivel horizontal, es esta fila de aquí. Tenemos la primera fila y la segunda fila que es la de atrás. Entonces, en este salón de clases, ¿cuántas filas hay? Hay dos filas. Recordemos que en matrices vamos a representar las filas con la letra M. Ahora vamos a ver cuántas columnas hay. Las columnas, en cambio, son verticales. Entonces analizamos. Tenemos la primera columna, tenemos una segunda columna y por acá tenemos una tercera columna. Bien, entonces en este gráfico hemos analizado que tenemos tres columnas. Las columnas en matrices vamos a representar con la letra N. Entonces aquí hemos visto en un ejemplo de la realidad, ustedes en el salón de clase están sentados o ubicados de tal manera que tienen filas que es horizontal y columnas que es vertical. Ahora, fijémonos solo en esta niña de aquí. Esta niña de aquí forma parte de esta fila de aquí, pero a su vez también forma parte de esta columna de aquí, ¿sí? Esta niña vemos que forma parte de esa columna de aquí. Entonces, vemos que una matriz es algo parecido a esto de acá. Sino que en vez de tener niños o este elemento o pupitres, vamos a tener números. Números organizados de tal manera que están ubicados en filas y en columnas. Entonces podemos visualizar que este elemento de aquí, que esta niña de aquí, forma parte tanto de la primera fila como de la primera columna. Entonces hemos revisado brevemente
lo que es una fila. Para recordar que la fila van a ser horizontales y las columnas, en cambio, van a ser verticales. Una vez analizado lo que es una fila y una columna, vamos a pasar a observar la representación de una matriz. ¿Cómo vamos a representar una matriz? Una matriz va a estar representada de esta manera. Vamos a tener por una parte el nombre de la matriz. Siempre van a estar nombradas con letras mayúsculas del abecedario. Puede ser A, puede ser B, como es acá, C, D, por cualquier letra del abecedario, pero mayúsculas. Luego tenemos el igual y vamos a tener aquí una matriz. Esto de aquí representa una matriz. Vemos que tenemos filas horizontales y también tenemos columnas, tal como teníamos en el salón de clases, sino que en vez de tener estudiantes, ahora tenemos números. Existen dos maneras de representar a las matrices. Una es utilizando paréntesis, como lo tenemos aquí, tenemos paréntesis, y otra es utilizando corchetes, que es como lo tenemos en la matriz B. La notación que nosotros vamos a ocupar va a ser siempre esta de aquí, utilizando los corchetes. ¿Sí? La notación que vamos a utilizar va a ser la segunda, esta de aquí, utilizando corchetes. Bien, hasta ahí hemos visto lo que es la representación de una matriz. Ahora vamos a trabajar con lo que es la dimensión de una matriz, porque una matriz puede tener diferentes dimensiones, puede tener cierto número de filas y cierto número de columnas. Entonces la dimensión de una matriz va a estar representada por esto de aquí, por M y N. M va a representar a las filas, cuántas filas hay, y N va a representar a cuántas columnas hay. Vamos a revisar esto trabajando con estas matrices de acá arriba. Vamos a determinar la dimensión de la matriz A y vamos a determinar la dimensión de la matriz B. Entonces, tenemos la matriz A. Para ello, nos fijamos primero, recordemos que siempre va las filas, primero van las filas. Entonces, ¿qué dimensión tenemos aquí? Vamos a ver cuántas filas hay. Vemos solo horizontalmente. Tenemos una fila y dos filas. Entonces, colocamos que la dimensión es de 2. Colocamos el por. Siempre va a ir así este por. Y ahora vamos a ver cuántas columnas tenemos. Ahora, para ello nos fijamos en cuántas líneas verticales hay. Tenemos aquí una, dos y tres. Nos fijamos que en esta matriz, en la matriz A, tenemos 3 columnas. Entonces, anotamos que la dimensión de esta matriz es de 2 por 3. ¿Por qué 2 por 3? Porque existen dos filas, hay 2 horizontales y 3 columnas, 3 verticales. Y nos queda que la dimensión entonces de esta matriz es de 2 por 3. Ahora vamos a ver la dimensión de la matriz B. Para ello, de la misma manera, nos fijamos primero en el número de filas. Vamos a ver cuántas filas hay. Tenemos que aquí una fila, segunda fila y tercera fila. Recordamos que las filas siempre son horizontalmente. Entonces, en esta matriz tenemos que el número de filas es de 3. Colocamos el por. Y ahora vamos a ver cuántas columnas hay. Y para ello nos fijamos verticalmente. Tenemos una y dos columnas. Tenemos dos columnas. Entonces, la dimensión de esta matriz B, o también el orden de esta matriz, también se le conoce como orden de esta matriz, es de 3 por 2. Entonces, si a nosotros nos preguntan cuál es la dimensión de la matriz B, nosotros sabemos que la dimensión de la matriz B o el orden de la matriz B es de 3 por 2, porque tenemos 3 filas, 3 horizontales
y dos columnas, dos verticales. Es importante que nosotros al escribir matrices seamos sumamente ordenados, colocando un número debajo del otro. Aquí tenemos eh, este 2 sobre el 1 igual este 3 sobre el 0, el 4 sobre este 3 y manteniendo la misma distancia entre ellos. Bien, hasta ahí hemos trabajado lo que es la representación de una matriz. Hemos visto que tenemos dos formas de representar, pero que nosotros nos vamos a quedar con la segunda forma, es decir, trabajando con corchetes. Y también hemos visto lo que es la dimensión de una matriz. Para ello tenemos que fijarnos primero en cuántas filas tiene la matriz y luego en cuántas columnas tiene una matriz. Bien, entonces nos quedó que la dimensión de esta matriz B era, ¿cuántas filas teníamos? 3 filas por 2 columnas. Ahora vamos a ver lo que son los elementos de una matriz. Tal como trabajamos con el salón de clases, vimos que los estudiantes, cada estudiante era un elemento que formaba parte de una fila y una columna. En las matrices también tenemos elementos. Por ejemplo, si a nosotros nos piden la ubicación de este elemento, de este 6, ¿cómo podríamos decir? Este 6, ¿en qué fila está? Podríamos decir que este 6, ¿en qué fila está? Tenemos la primera fila, tenemos esta la primera fila y la segunda fila. Podríamos decir que el 6, la ubicación de este 6 es en la segunda fila. Siempre hay que mencionar primero las filas y luego las columnas. ¿En qué columna está? Tenemos aquí la primera columna y la segunda columna. Este 6 de aquí está entonces en la fila 2 y en la columna 2. Bien. Y con esta anotación de aquí no hay ningún otro elemento que tenga esta misma ubicación. Solo este elemento de aquí tiene esa ubicación dentro de la matriz. Fila 2 y columna 2. Por ejemplo, si yo veo cuál es la ubicación de este menos 3, vamos a ver que no es la misma que el 6. Vamos a ver. Para ello vamos a fijarnos en qué fila y en qué columna está. Primero, vemos que la fila en la que se encuentra tenemos 1, 2 y 3. Tenemos fila 3. Y en qué columna se encuentra tenemos 1 y 2. Y vemos que la ubicación de este elemento menos 3 es que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2. Entonces, cada elemento de una matriz tiene su ubicación. ¿Cómo se representa a estos elementos? ¿Cómo se representa esa ubicación? De la siguiente manera. Siempre se van a representar a los elementos con la letra minúscula del nombre de la matriz. Aquí tenemos que esta matriz tiene el nombre de A mayúscula. Entonces, todos sus elementos, cualquiera de sus elementos, va a tener una notación de A minúscula, porque la matriz tenía un nombre de A mayúscula. Ahora, estos números pequeñitos que nos dan aquí son la ubicación de ese número. Entonces, a nosotros nos piden que encontremos el elemento que tiene esta ubicación. El elemento que tiene la ubicación 3,2. Recordemos que este de aquí representaba a las filas y este de aquí a las columnas. Entonces, para ello, primero me ubico en la fila 3. Tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, hasta ahí voy a trabajar solo con esta fila de aquí. Tengo que encontrar el elemento que está en esta fila de aquí. Pero ahora tenemos dos posibilidades, puede ser el 0 o el menos 3. Entonces, para ello me dan la ubicación de en cuál columna se encuentra. Entonces vemos que la ubicación que me da es en la segunda columna, en esta de aquí. Entonces buscamos el elemento que se encuentra en la fila 3, que es esta fila de aquí, pero que también se encuentra en la columna 2. Entonces, ¿qué elemento es ese? Este de aquí. Es el menos 3. Entonces, ¿qué elemento voy a colocar yo aquí? El menos 3.
Bien, colocamos aquí el -3. Este es el elemento que tiene esta ubicación. Ahora, me piden que encuentre el elemento que tiene la siguiente ubicación. De la misma manera, cualquiera de estos elementos va a representarse con la letra minúscula del nombre de la matriz. Igual, entonces lo representamos con la letra A minúscula y aquí me están dando la ubicación de ese elemento. Me dice que está en la fila 1, entonces para ello me ubico en la fila 1, que sería esta de aquí, y luego me dice que en la columna 1, que también ese elemento se encuentra en la columna 1. La columna 1 es esta de aquí. Entonces, el elemento que forma parte tanto de la fila 1 como de la columna 1, nos fijamos que es este valor de aquí. Es el 2. Entonces colocamos la respuesta. Aquí es el 2. El elemento que se encuentra en esa posición es el 2. Bien, entonces hasta ahí tenemos los elementos. El primer elemento que se ubicaba en la fila 3, columna 2, era este -3 de aquí. Y el elemento que se colocaba en la fila 1, columna 1, era el 2. Y así yo puedo determinar la ubicación de cualquiera de todos estos elementos de aquí. Por ejemplo, este de aquí está fila 1, columna 1. Este 5 de acá está fila 1, columna 2. Y así yo puedo determinar la ubicación de todos los elementos que conforman una matriz. Y todos los elementos que conforman la matriz quedaría de la siguiente manera. Así tenemos que el 2 sería el elemento que está en la fila 1, columna 1. El 5 sería fila 1, columna 2. Y así sucesivamente con todos los términos. Recordemos que el primer número, el que tenemos en azul, representa siempre a la fila. Aquí nos podemos fijar que tenemos fila 1, fila 1, fila 2, fila 2 y fila 3, fila 3. Siempre en horizontal. Ahora el término, el número que está en rojo, corresponde en cambio a la columna. Aquí nos fijamos que tenemos columna 1, columna 1 y columna 1, porque todos estos forman parte de la misma columna. Y aquí tenemos columna 2, columna 2 y columna 2, porque de igual manera todos estos elementos forman parte de la columna 2. Bien, ahora vamos a realizar otro ejercicio en el que nos piden encontrar los elementos de esta matriz. Esta matriz tiene el nombre de B y nos piden encontrar estos elementos de acá. Nos piden encontrar los elementos que tenemos aquí. Pero ahora, antes de proceder a encontrar los elementos, ¿cuál sería la dimensión de esta matriz que tenemos aquí? Para ello vamos a recordar que la dimensión de una matriz viene dada por M. Bien, a continuación vamos a realizar otro ejercicio para determinar los elementos de una matriz. Vamos a determinar los elementos que nos piden de esta matriz. Como podemos fijarnos, esta matriz tiene un nombre de B, por lo tanto sus elementos también llevan como nombre la letra B minúscula. Ya no A minúscula como era en el caso anterior, sino que aquí llevan B minúscula porque el nombre de la matriz es B mayúscula. Bien, pero antes de pasar a determinar estos elementos, ¿cuál sería la dimensión de esta matriz de aquí? Simplemente para recordar lo que ya trabajamos. Recordemos que la dimensión de una matriz era M por N, donde M era el número de filas y N era el número de columnas. Bien, entonces vamos a ver cuál es la dimensión de esta matriz. ¿Cuántas filas tenemos? Nos fijamos horizontalmente 1, 2 y 3. Entonces tenemos 3 filas, colocamos el por,
y vamos a ver cuántas columnas tenemos. En cambio, verticalmente, 1, 2 y 3. Y nos fijamos que tenemos 3 columnas. Bien, entonces si a nosotros nos piden hallar la dimensión de una matriz, simplemente tenemos que ver cuántas filas hay y cuántas columnas hay. En este caso nos ha coincidido que el número de filas es igual al número de columnas. Tenemos aquí una matriz 3 por 3. Cuando nosotros nos dicen una matriz 3 por 3, ya sabemos que es una matriz que tiene 3 filas y 3 columnas. Bien, ahora sí vamos a proceder a determinar los elementos que tienen esta ubicación. Nos piden que determinemos el elemento que se encuentra en la fila 3. Nos ubicamos en la fila 3, tenemos aquí 1, 2 y 3. Nos ubicamos aquí en la fila 3 y nos dice que también nos ubiquemos en la columna 3. Para ello nos ubicamos en la columna 3. Tenemos 1, 2 y 3. Bien, entonces nos ubicamos en la columna 3 y buscamos el elemento que está en la fila 3, en esta fila, pero también en la columna 3. Y vemos que el elemento que está en esta ubicación es este número de aquí, el -5. Entonces procedemos a dar la respuesta. Tenemos que es -5. Bien, vamos con el siguiente. Nos pide que encontremos el elemento que igual se encuentra en la fila 3. Tenemos igual, en la fila 3 tenemos fila 1, fila 2 y tenemos fila 3. Bien, vamos a encontrar el elemento que se encuentra en la fila 3, pero que se encuentra en la columna 2. Entonces nos ubicamos, tenemos la columna 1 y la columna 2. Hasta ahí ya hemos llegado, porque tenemos que encontrar el elemento que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2. ¿Y cuál es el elemento que tiene su ubicación? Que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2. Nos fijamos que es este de aquí, el 7. Entonces colocamos la solución y ponemos que es el 7. Bien, a continuación nos pide que encontremos el elemento que se encuentra en la fila 2 y en la columna 1. Una vez que ya tengamos práctica de esto, no es necesario estar señalando cada vez las filas y las columnas, sino que simplemente ya vamos a poder ubicarnos fácilmente. Por ejemplo, en este de aquí, dice en la fila 2, nos ubicamos en la fila 2. Esta es la primera, esta es la segunda. Y en la columna 1, columna 2 y columna 3. Entonces, el número que se encuentra en la fila 2 y columna 1 sería este de aquí. Procedemos a poner en la solución es el -2. Ahora nos piden el siguiente elemento. Nos dice que se encuentra en la fila 1, es decir, que va a estar en esta fila y columna 4. Nos ubicamos. Tenemos fila 1, ya vimos que está en esta fila de aquí, está en esta fila de aquí, me voy a ubicar en esta fila de aquí y ahora voy a buscar la columna 4. Tenemos columna 1, columna 2, columna 3 y no tenemos más columnas. Entonces en este caso me está diciendo que ponga el elemento que está en la fila 1, tenemos aquí la fila 1, pero que está también en la columna 4. Como en esta matriz no existe una columna 4, entonces la respuesta que tenemos que dar es que este elemento no hay o no existe. Este elemento de aquí no existe. ¿Por qué? ¿Tenemos la fila 1? Sí, tenemos la fila 1, pero no tenemos la columna 4. Tenemos aquí 1, 2, 3, pero no existe la columna 4. Por lo tanto, este elemento de aquí no existe o no está, no hay en esta matriz de aquí. Bien, entonces, si nosotros queremos encontrar cualquiera de los elementos que tenemos aquí, nos queda la siguiente representación. Tenemos aquí b sub 1,1, b sub 1,2, b sub 1,3 y así sucesivamente. Y ya sabemos que este elemento de aquí es fila 1, columna 1. Ese de aquí, fila 1, columna 2. Sabemos que es de la columna 2, por lo tanto todos estos de aquí tienen columna 2.
Todos estos de aquí en cambio tienen fila 2. Tenemos el 2 con azul de todos estos porque el primer número representa a la fila en que se encuentra y el segundo número representa a la columna. De esta manera yo puedo encontrar cualquier elemento de aquí. Esto de aquí es la manera de representar los elementos de una matriz. Entonces, cuando ustedes les den encontrar tal elemento, les dan de esta manera, ya saben cuál es el procedimiento o cómo tienen que ubicar a los números de la matriz original. Bien, entonces a continuación van a realizar los siguientes ejercicios de repaso. En las siguientes matrices van ustedes a tener que determinar su dimensión, es decir, cuántas filas y cuántas columnas tiene y los elementos que se piden. Tenemos aquí el primer ejercicio, segundo ejercicio y tercer ejercicio. De cada uno ustedes van a determinar la dimensión y los elementos que les piden trabajando con las respectivas matrices. Aquí tenemos la matriz A, la matriz B y la matriz C. Eso sería todo por la clase de hoy.